Continuamos en RTC Noticias y en reiteradas oportunidades hablamos del bullying o del acoso que se da dentro del ámbito escolar. Hay cifras que son verdaderamente alarmantes, que dicen que 6 de cada 10 alumnos en la primaria, puntualmente en sexto grado, han reportado situaciones de bullying. Este es un informe que elaboró Argentinos por la Educación y vamos a tomar contacto con Belén Altamirano, que está con representantes de esta entidad en la ciudad de Santa Fe. Belu, ¿cómo estás? Te escuchamos. Exactamente, Chechu, como acabas de decir, estas cifras que preocupan, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos siempre de niños. Sí. Bullying, discriminación, no solo de manera presencial en el ámbito escolar, sino también en lo que es redes sociales. Por eso venimos directamente a hablar con Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying, que nos recibe tan amablemente. Buenas noches, Pablo, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, estas cifras llaman un poco la atención por un lado, pero por otro es, podríamos decir, más de lo mismo, pero incrementado con lo que es la cuestión de las redes sociales y también el acceso de los niños a ello. Bueno, a nosotros no nos sorprende porque venimos trabajando en las escuelas hace mucho tiempo con estas temáticas. Este nuevo informe Argentinos por la Educación lo que nos permite es poder tener números, ¿no? Poder discutir estos temas en función de la evidencia. En este caso son datos que surgen a partir de preguntas complementarias de las pruebas Aprender del año 2023, donde justamente se hacen preguntas que tienen que ver con convivencia, con clima, y bueno, arrojan números que tienen que ver con una realidad que cada vez se va naturalizando más. Muchas veces también las escuelas no tienen como las herramientas para poder abordar, para poder prevenir. Este dato que decían recién, ¿no? 6 de cada 10 chicos expresa que en algún momento lo han agredido en la escuela, ¿sí? De forma verbal, de forma física o a través de redes sociales. También otro dato interesante es que un 34% de los chicos, recordemos son de sexto grado de primaria, expresa que o confiesa que ha sido agresor en algún momento, y un 56% de los chicos dice haber sido testigo de alguna situación con otros compañeros, ¿no? Después el dato de discriminación, que es otro dato también importante, porque bueno, tiene que ver con cómo se están vinculando los chicos. La discriminación puede terminar en violencia o no, pero es el germen de cosas complicadas, ¿no? Y en este sentido, un 34% de los chicos expresa que se ha sentido discriminado en algún momento, y lo interesante también es ver los motivos, ¿no? En primer lugar, la cuestión del aspecto físico; en segundo lugar, la cuestión de intereses o gustos personales; en tercer lugar, la cuestión de orientación sexual o identidad de género; y en cuarto lugar, la cuestión de la vestimenta. Recordamos que son chicos de primaria, ¿no? Después, cuando nosotros vamos viendo lo que pasa en secundaria y demás, esta discriminación o estas situaciones de agresión tienen que ver con cuestiones no tan físicas como en este caso, sino más cuestiones psicológicas, más sociales. Y bueno, un poco el informe lo que viene a traer sobre la mesa son estos datos que nosotros vamos viendo, ¿no? En las escuelas. Y después algo interesante que hace el informe Argentinos por la Educación es analizar programas en el mundo que han funcionado bien. Y bueno, ¿qué hacemos en Argentina, ¿no? En cuanto a esos programas? ¿Qué cosas estamos copiando, qué cosas no? De lo que funciona, digamos, según la evidencia. Y la Argentina, la verdad, tiene una mirada muy reactiva sobre las cuestiones de convivencia, de las problemáticas de agresión. Falta mucho en lo que tiene que ver con el trabajo preventivo y sobre todo integral. Muchas veces nos quedamos con algunas jornadas de convivencia, o a partir de un hecho se genera algún tipo de protocolo o dispositivo, pero no está atravesado en todo el proyecto institucional de las escuelas el trabajo de la convivencia. Claro, y llama la atención esto, por un lado las expresiones, pero tanto de las personas que sufren bullying como las que lo cometen, digamos. Sí, así es. A ver, nosotros decimos, la violencia es algo que se aprende, por lo tanto también se desaprende. Eso por un lado. ¿Eso qué hace? Nos llama a la reflexión a los adultos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No solamente en la escuela, sino también revisar nuestros modelos de crianza, revisar también qué hacemos en la escuela para justamente trabajar estas cuestiones, ¿no? De educación emocional, de educación socioemocional. Y en esto que vos decías, ¿no? La doble mirada del agresor y el agredido. Un chico que agrede es un chico que no la está pasando bien, ¿sí? No es normal que un chico quiera agredir a otro, o que su forma de comunicarse o de resolver los problemas sea a través de la violencia. Algo está pasando ahí y algo tenemos que hacer.
Y repito, los proyectos que han tenido éxito en el mundo han tenido esta mirada integral, donde la familia es fundamental, el trabajo tiene que ser con las familias y la escuela, en conjunto, en equipo, tiene que ser atravesado en todo el recorrido del chico en la escuela, no tiene que ser por momentos que se trabajen estos temas. Pensemos que hay otro estudio de Argentinos por la Educación que lo que hace es analizar cuáles son los factores que afectan al rendimiento escolar, sacando, digamos, la cuestión de las pruebas de matemática y lengua y demás, cuáles son los otros factores que influyen. Obviamente el primero es el nivel socioeconómico, es un factor que influye muchísimo en el rendimiento de los chicos, pero el que sale segundo, para sorpresa de muchos, no para nosotros que trabajamos estas temáticas de convivencia, es el clima escolar. Y nosotros lo decimos, ¿no? Un chico que la pasa mal no aprende. Entonces es importante que empecemos a mirar la mirada pedagógica, la currícula, cómo mejoramos los procesos de aprendizaje de la mano con las políticas de convivencia. Si van por caminos separados, estamos cerrando en algo. Y un poco eso también es un llamado a los especialistas, a los pedagogos, que muchas veces ponemos mucho foco en el rendimiento de la lengua y de matemática y nos olvidamos de la otra parte y están totalmente conectados. Chechu, te está escuchando. Sí, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Estábamos muy atentos escuchándote, no solamente a referirte a los números, sino también a cómo interactúa la familia, que es sin duda un órgano esencial en cuanto a la educación, porque es imposible trasladarle semejante tarea a una escuela cuando los chicos apenas están algunas horas durante 10 meses en el año. Sí, totalmente, esto es fundamental. Y más allá de la responsabilidad de la familia, yo lo que digo acá es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos estos programas educativos fuertes, programas exitosos educativos en el mundo, hay un proyecto educativo nacional de país, hay una mirada integral, más allá de las diferencias que pueda haber en las provincias, en las regiones de esos países, hay un programa que hace que la escuela sepa cómo abordar el trabajo con las familias. Hay criterios, no es sumar a la familia porque sí o dejar a los docentes que según las capacidades o las habilidades que ha podido adquirir o las capacitaciones que pudo hacer, pueda lograr ese trabajo mancomunado. Tiene que haber, como se dice, una bajada de línea del nivel del Estado de cómo se debe trabajar escuela y familia, programas específicos sobre eso, y eso es lo que está faltando. A veces se la deja a las escuelas muy solas, entonces vemos escuelas que trabajan muy bien las cuestiones de convivencia, otras que no. Una escuela en un mismo barrio pasa que tiene criterios para abordar la problemática de una manera y la escuela que está a 2 cuadras tiene otro criterio. Sí. Entonces lo que falta son proyectos comunes, ¿no? Y ahí el rol del Estado es fundamental. Pablo, haciendo tal vez una lectura en perspectiva, más allá de estos números que son recientes, ¿ustedes ven que esta situación se agrava con el pasar de los años? Se complejiza, porque la violencia, estas situaciones, ¿no?, de bullying, de esta forma de vincularlos, fue cambiando, pero existió siempre. Ahora se complejiza con las redes sociales, con un montón de problemáticas sociales que la escuela no deja de ser una caja de resonancia, pero después cuando vamos a los datos, por ejemplo este dato que hablábamos recién de discriminación, también la pregunta esto de, ¿cómo te sentís en la escuela? Y hay una pregunta que era, me siento solo. Y un 40% de los chicos dice, en algún momento me sentí solo en la escuela o fuera del lugar. Y ese número, por ejemplo, se duplicó en relación a las pruebas a aprender de 2016. ¿Sí? Comparamos 2016-2023, hubo un doble de chicos que dicen me sentí solo, me sentí desubicado en la escuela, fuera del lugar. Entonces también los datos nos muestran de que crece esta sensación, ¿no? Al mismo tiempo también en la escuela primaria, sobre todo, esto cambia en la secundaria, hay un gran sentido de pertenencia. O sea, los chicos dicen, me siento contenido por el docente, tengo amigos en la escuela, tengo ganas de ir a la escuela, pero al mismo tiempo suceden estas situaciones y muchas veces también lo que sucede es, tienen sentido de pertenencia, a veces no la pasan tan bien, pero porque también sienten de que esto es normal, que es natural justamente, claro. Naturalizan de que en la escuela haya agresiones, que en algún momento me pueda sentir un poco excluido. Entonces hay una gran naturalización por parte de los chicos. Entonces tienen ganas de ir a la escuela, pero saben que parte de eso va a ser en algún momento pasarla medio mal. Y eso es lo más triste, ¿no?
Sí, la verdad es que el desafío es enorme, Pablo, ¿no? Por lo que mencionás también el rol que juegan las redes sociales, donde parece no haber control de absolutamente nada, donde puede opinarse de la forma más libre sin ningún tipo de responsabilidad, y allí también está puesto el ojo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la familia como el núcleo protector y educador fundamental de los niños. Fundamental, tenemos que repensar el modelo de crianza. Nosotros, nuestra generación, venimos de una crianza autoritaria, lo que se dice, digamos, la disciplina en relación a, bueno, no expresar tanto las emociones, donde las cosas se hacían porque sí, donde justamente somos una generación que venimos de ese estilo de crianza, donde muchas veces la palabra del niño no tenía tanto valor. Y bueno, nosotros tenemos que repensar eso porque justamente son crianzas que están muy ligadas al miedo, a la no expresión de las emociones, a las amenazas, ¿no? A las amenazas, va a venir el viejo de la bolsa. Eso fue configurando un estilo donde nos cuesta mucho resolver las cosas desde el diálogo, desde la emoción positiva, desde la asertividad. Entonces tenemos mucho para hacer las nuevas generaciones de repensar esta crianza, ir más por una crianza respetuosa, y lo mismo en el modelo de la escuela, ¿no? También venimos de docentes muy autoritarios, donde la palabra no circulaba, donde el docente impartía información y el alumno no tenía mucho más para hacer. Tenemos que, obviamente, repensar estos modelos que hagan que justamente las emociones estén habilitadas, que casa y que la escuela sea un lugar seguro donde yo pueda decir lo que me pasa, lo que siento, donde fomentemos el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, que los chicos puedan conocerse desde otro lugar y que no sea simplemente viéndose la nuca uno tras del otro. Tenemos que pensar una nueva escuela y un nuevo modelo de crianza, ese es el desafío. Por suerte ahora hay mucha investigación al respecto, mucho avance también desde el lado de los profesionales, de la psicología, de la medicina, de la psicopedagogía, que van por este camino. Pero bueno, es grande el desafío, además atravesados por un montón de cuestiones, ¿no? La sociedad en sí, por un montón de cuestiones que a veces es muy difícil, ¿no? Encauzar y poner foco en esto cuando tenemos también tantos otros problemas que afectan a lo educativo, a la crianza y demás.